Bienvenidos a un nuevo programa especial sobre el coronavirus. En Belgrado, la capital de Serbia, la gente sale a la calle a protestar contra las políticas del gobierno para atajar la pandemia. El detonante ha sido el anuncio de nuevas medidas para contener los contagios. Las cifras de infectados en el país aumentan al mismo ritmo que crece el descontento entre la población. Ira y violencia frente a la sede del Parlamento en Belgrado. Miles de manifestantes habían salido a las calles a protestar. La situación no tardó en descontrolarse. Un grupo intentó irrumpir en el edificio. Para evitarlo, la policía empleó gases lacrimógenos y cargó contra los manifestantes. Los disturbios solo se calmaron con la llegada del amanecer. Docenas de personas resultaron heridas. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, había anunciado una orden de confinamiento para el fin de semana en Belgrado, pero ante la intensidad de las protestas tuvo que ceder. En las últimas semanas, el coronavirus se propagó en Serbia rápidamente. Las colas son largas en los centros donde se realizan los tests y los hospitales están llenos. Ante la nueva ola de infecciones, el sistema de salud está completamente desbordado. No se trata solo de los pacientes de Belgrado. Hablamos de pacientes de toda Serbia que están siendo enviados aquí. En abril, Serbia impuso uno de los confinamientos más estrictos de todo el mundo. Sin embargo, el gobierno decidió seguir adelante con la celebración de las legislativas en junio. Durante la campaña electoral, se llegó a hablar de una victoria sobre el coronavirus. La vida volvió a la normalidad sin restricciones. La oposición, sin embargo, boicoteó los comicios. La participación fue baja, pero el partido de Vučić cosechó una amplia victoria. Tras las elecciones, pronto quedó claro que la pandemia no había terminado, aumentando el descontento contra el gobierno. Vučić reaccionó entonces echándole la culpa a la población. Fue nuestra decisión suavizar las medidas. Pero si me ponen en esta situación, podría recordarles que lo hicimos por la insistencia de ustedes. La gente protestaba golpeando ollas y sartenes y diciendo que era hora de terminar con mi dictadura. Decían que yo iba a usar las restricciones y los confinamientos para hacer imposible una vida normal. Los éxitos iniciales de Serbia en la lucha contra el coronavirus se han esfumado y los manifestantes aseguran que Vučić es el responsable de ello. Sucedió en Anderlecht, un municipio de Bruselas, durante el confinamiento a causa de la pandemia. Adil, de 19 años, quiso evadir un control y murió durante una persecución policial. El caso desató unas protestas que, pese a las restricciones por la COVID-19, continúan hasta hoy. Justicia para Adil se lee aquí, una muestra de solidaridad y una llamada a actuar. Adil, de 19 años, murió durante una persecución policial hace 2 meses. Fue justo aquí donde un carro de la policía se estrelló contra su moto. Los agentes pensaban que Adil se había saltado las restricciones del confinamiento. El joven murió en el acto. El abogado Alexis Tawaev representa a la familia de Adil. Observa un patrón que se repite. En los barrios habitados por minorías, la policía actúa con una violencia desproporcionada. Adil no había atracado un banco ni estaba armado. Si ese hubiese sido el caso, habría sido lo correcto detenerlo para garantizar la seguridad pública. Y también habría estado justificado que lo persiguieran con 2 o 3 adultos e incluso con un helicóptero. Pero en este caso la policía hacía controles por la COVID-19. ¿Era necesario que procedieran como lo hicieron? La muerte de Adil desató la indignación en el distrito de Anderlecht, en Bruselas. Se convocaron manifestaciones pacíficas exigiendo justicia, pero también hubo disturbios. Tomás Devos conocía a Adil. Dirige el JES, un centro municipal para niños y adolescentes, en el que Adil trabajaba como voluntario. Cuando empezaron las protestas, Devos salió a las calles de Anderlecht para calmar los ánimos.
Estaba allí de pie y vi cómo la policía antidisturbios cargaba contra la multitud. Discutir con ellos no tenía sentido. Retrocedí un poco y ellos pasaron a mi lado. Mis trabajadores sociales huyeron. Sabían que cuadraban con el perfil de la policía. Comprendí que aunque vivimos en el mismo espacio público, nuestras vidas son completamente diferentes. Por eso, miles de personas salieron a las calles de Bruselas a principios de este mes para protestar contra la violencia policial, el racismo y los controles sin motivo justificado. Poco después, Munem, de 19 años, publicó este video en las redes sociales. En él cuenta que tras las protestas fue arrestado e introducido por un agente en un carro de la policía. Entonces llamó a sus compañeros y comenzaron a golpearme. Trataban de pegarme en la cara. Munem cuenta que había 5 agentes. No sabe si tenían motivaciones racistas. En su opinión, lo golpearon simplemente porque era fácil. Ahora quiere levantar la voz contra la violencia policial. Si miras para otro lado, si tienes miedo a quejarte porque le temes a la policía, eso solo llevará a que ellos se sigan aprovechando de su poder. Eso solo empeorará las cosas. La policía de Bruselas se negó a hablar con nosotros sobre violencia policial y racismo, pero en una entrevista con una radio local, el jefe de la policía admitió que ha habido lo que él llamó deslices ocasionales. La población de los barrios humildes se siente discriminada y no confía ya en la policía. Hará falta un cambio en las actitudes para restablecer la confianza. En Sudáfrica, el coronavirus se propaga a una velocidad alarmante. Al mismo tiempo, se suele olvidar que allí la epidemia del SIDA todavía no es cosa del pasado. En los últimos años, el país ha logrado avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, estos se ven ahora amenazados por la COVID-19. Thembi hubiera preferido no venir a la clínica por temor al coronavirus, pero también para evitar las preguntas de sus vecinos. Thembi no es su verdadero nombre. Ella prefiere permanecer en el anonimato. Esta joven madre es seropositiva. Mi familia lo sabe. ¿Y sus amigos? No, porque les gusta el chisme y la gente te juzga. Eso no está bien, porque no sabes qué pasará contigo en el futuro. ¿Qué resultará al final? Una de cada 5 madres en el municipio de Khayelitsha es VIH positiva. Hasta hace unos años, 2 de cada 5 niños también tenía el virus. Pero ahora las posibilidades de que el VIH se transmita al nacer son inferiores al 5%. Sudáfrica ha avanzado mucho en su lucha contra el SIDA. El gobierno subvenciona los medicamentos y organizaciones como Médicos Sin Fronteras ayudan con programas educativos. Antes de la pandemia, un grupo de madres con VIH se reunía aquí una vez al mes, pero la crisis del coronavirus ha cancelado los encuentros. Estas madres se nutrían muchísimo de estas sesiones en grupo. Debatían con sus compañeras y también con los moderadores. Ahora que las sesiones no se llevan a cabo, los grupos postnatales se han visto muy afectados. Los médicos deben asesorar a las madres de forma individual. El VIH sigue siendo un problema serio. Debido a la COVID-19, muchos pacientes evitan venir y no obtienen sus medicinas. Los expertos creen que esto podría impactar negativamente en la lucha contra el SIDA, además de afectar a los futuros pacientes de tuberculosis. Thembi sabe que su medicación aumenta significativamente la esperanza de vida. Su único deseo ahora es que su hija esté a salvo tanto del VIH como del coronavirus. Las informaciones falsas sobre el coronavirus se propagan casi tan rápido como la propia enfermedad, especialmente en las redes sociales. Estas mentiras digitales no solo difunden el pánico, sino que ponen vidas en peligro. Por eso, en Togo, en el oeste de África, un grupo de jóvenes le ha declarado la guerra a las fake news. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El equipo de TogoCheck escudriña Internet cada día en búsqueda de información falsa.
4 jóvenes togoleses son los fundadores de esta iniciativa tan importante en tiempos de la COVID-19, en los que se difunde un gran número de bulos, especialmente a través de WhatsApp. TogoCheck está comprometido con la lucha contra la desinformación. Esta circula principalmente de boca en boca y a través de las redes sociales. En tiempos de pandemia, la desinformación contribuye a crear polémica o sembrar el pánico. Nosotros filtramos la información falsa y proporcionamos la verdadera a los togoleses. El equipo de TogoCheck verifica la información a través de los llamados audiogramas, que son mensajes cortos de voz con imágenes, disponibles para los usuarios. Los audiogramas inmediatamente despiertan el interés. El usuario no solo los puede escuchar, sino que también ve las imágenes que lo acompañan. Además, el usuario sabe lo que está descargando. Con esto, los mensajes que enviamos son mucho más transparentes. Diarra Lisa trabaja para la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, conocida como GIZ, que ha ayudado a que TogoCheck se transmita en muchas estaciones de radio en todo el país. Es un equipo muy dedicado y que trabaja a un nivel muy alto. Para verificar la información, se apoyan en fuentes creíbles como la OMS. Además, han formado una red de expertos aquí en Togo que les ayudan a detectar las informaciones falsas. Examinar y contrastar la información es un trabajo arduo, pero que convence cada vez a más personas. Es muy interesante ver cómo TogoCheck destapa los bulos. Especialmente en estos tiempos de pandemia, están realizando un trabajo encomiable. El equipo de TogoCheck lo tiene claro. Tanto la radio como la televisión y los medios sociales deben involucrarse para difundir la verdad. Solo así se puede ganar la batalla contra las noticias falsas.